¿Sí? Ok. Ahora sí, señor. Listo, chicos. Perfecto. Muy buenas tardes. Espero que todos estén bien. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Vamos a trabajar una temática, para mí, es una de las temáticas más ricas, más interesantes en la forma de, en la parte de redacción. Vamos a mirar el por qué. Vamos a compartir pantalla. Registren la asistencia en el formulario que les envía el grupo. Me confirman cuando estén observando la pantalla. ¿Sí? Sí, profesora, ya se puede ver la pantalla. Perfecto. Vamos haciendo pausas intermitentes en la explicación y voy llamando estudiante que llame, estudiante que responda y al final les digo qué vamos a hacer con las participaciones. ¿Listo? Bueno. Aquí, perfecto. Bueno, la temática que vamos a abordar el día de hoy se llama la reseña. ¿Sí? Bueno, el objetivo de nuestra clase... Disculpe que le interrumpa, señor. Lo que pasa es que para acá está serenando y el internet se me cae y vuelve así por el tiempo, señor. Bueno, vamos a que alcances a observar lo que puedas. Igual estamos grabando la clase y bueno, esperemos que todo funcione bien. ¿Listo? Bueno, perfecto. Silencia, porfa, el micrófono. Okay. Bueno, el objetivo de nuestra clase es identificar los aspectos teóricos conceptuales que intervienen en la elaboración de la reseña como tipología textual para construir escritos coherentes y cohesivos en los diferentes escenarios académicos. Tal vez cuando nos piden redactar diferentes tipos de texto, nosotros pensamos que es como la parte como más complicada, ¿sí? Porque nos toca, lógicamente, empezar a organizar nuestras ideas y poder plasmarlas en un papel. Y esas ideas deben plasmarse, ya sabemos, porque hemos recibido una conceptualización teórica clara según una estructura, ¿verdad? ¿Sí? Que es la estructura textual. Esa estructura varía de acuerdo con la tipología de texto que vamos a realizar. Recordemos cuál fue el texto que vimos la clase anterior. Mario David Correa. ¿Cuál fue ese texto que vimos la clase anterior? Elkin Blanco. Sí, dígame, profesor. ¿Cuál fue el texto? Recuérdanos a todos que vimos la clase anterior. El texto que vimos en la clase anterior. Sí, la explicación, la última explicación que vimos en la clase anterior. Recordemos que estamos trabajando explicación y aplicación, ¿sí? En la última clase, ¿cuál fue esa tipología textual que vimos? Yo creo que fue un ensayo, ¿no? Que nos mandó a organizar un ensayo. Resumen. El resumen, exactamente. No hemos visto el ensayo. Sí, sí, señor. El último tema que vimos fue el resumen. Este es la segunda tipología, que es ahora vamos a ver la reseña. Entonces vamos a estar muy atentos a la clase. Estoy aquí tomando la parte de interacción. Bueno, entonces vamos a organizar la sesión de la siguiente forma. Vamos explicando la conceptualización. Luego de la conceptualización, las características de este tipo de texto y vamos de una vez mirando cuál es esa diferencia que encontramos entre esta tipología y la tipología anterior, ¿sí? Para mirar en qué se parecen y en qué se diferencian. Además de eso, de esta tipología, del concepto, las características, vamos a identificar la estructura, ¿sí?
Posterior a ello, vamos a mirar cómo elaboramos. Y lo último que vamos a hacer es a mirar unos ejemplos para comenzar pues a dar las indicaciones para el ejercicio aplicativo, ¿sí? Cerramos la sesión con un resumen de lo que estamos abordando. Entonces vamos a iniciar. El concepto. Según la Universidad Sergio Arboleda, la reseña es un escrito breve, ¿sí? Que informa y a la vez valora una obra o un producto cultural. Su característica fundamental radica en describir y emitir un juicio valorativo a favor o en contra, ¿sí? Encontramos dos novedades en este concepto, ¿sí? Decimos que es un escrito que es breve, ¿sí? Además de eso, tiene dos elementos característicos: informa y valora. Es decir, que se conjugan dos tipologías de texto de manera general, según las tipologías que hemos visto. ¿Cuáles son esas dos tipologías que la reseña tiene? ¿Sí? Porque nos dice, informa y a la vez valora. Entonces vamos con Linda Figueredo. Linda, ¿cuáles son esas dos tipologías de texto que conjuga la reseña? Ya sabemos que en el informe, en el resumen, perdón, encontramos que la tipología del resumen es que es explicativo, ¿verdad? Encontramos que es un texto explicativo. Ahora, la reseña, ¿qué tipologías de texto maneja? Ya sabemos que no es uno, ya sabemos que son dos tipologías que se incluyen en él. ¿Cuáles son? Linda Figueredo. Creo que uno es informativo, profesor. Ok, ¿y el otro? No sé, ya. La valoración, cuando yo doy mi punto de vista, miren que hay un tipo de texto que me permite brindar esa parte. ¿Cuál es? Los textos, ¿qué clase de texto es? Son los críticos, señor. ¿Cuáles son las tipologías de texto que vimos? Argumentativa, ¿no? Sí. Ok, entonces conjuga muy bien la parte informativa, explicativa, lo que es la parte enunciativa con la parte argumentativa. ¿Mm? Se conjugan esos dos elementos, es decir, se incluyen dos aspectos fundamentales del lenguaje, objetivo y subjetivo, mientras que en el resumen solamente se ve la parte objetiva, es decir, lo concreto, lo tangible, lo observable, las ideas fundamentales del texto base. Aquí, en la reseña, es un texto, una nueva tipología de texto, que no solamente se centra en identificar las ideas principales del texto que se va a reseñar, sino que nos permite brindar o mostrar nuestro punto de vista acerca de ese producto cultural que vamos a reseñar. Miren lo interesante de esta tipología nueva que estamos abordando. Ya encontramos la primera diferencia, ¿verdad? Entonces, es un escrito breve y en él se conjugan básicamente la parte informativa, es decir, que debemos identificar cuáles son esas ideas principales del autor, y además de eso nos permite valorar. ¿Y valorar qué? Valorar ese que nos permite emitir un juicio crítico donde podamos identificar cuáles son esas debilidades, esas fortalezas de ese producto cultural que estamos reseñando. ¿Mm? Entonces, este texto a mí particularmente me gusta mucho porque no solamente se centra en conocer o reconocer las ideas del autor del texto base, sino que me permite a mí, como en este caso como reseñista, de poder brindar un juicio particular. ¿Mm? La reseña es útil en cualquier área del conocimiento. O sea, no solamente ustedes realizan reseñas, no solamente en nuestra carrera, sino se puede realizar en todas las carreras, ¿sí? En todas las áreas del saber. Ustedes no solamente en la asignatura competencias comunicativas, sino que en el área de la lingüística, en la asignatura, por ejemplo, de psicología, en cualquier área del conocimiento, usted puede hacer perfectamente una reseña, identificando sus ideas y valorando, lógicamente, la obra.
¿Sobre qué se hacen reseñas? Bueno, uno puede hacer reseñas sobre cualquier producto cultural, llámese producto cultural, una obra de teatro, un texto literario, un texto científico, una clase, una obra musical, ¿sí? Van a encontrarse con docentes que les van a pedir, después de, lógicamente, desarrollar la sesión, les van a pedir o les van a decir, bueno, la actividad aplicativa es elaborar una reseña de la clase de hoy, ¿sí? Entonces, es un texto sumamente interesante porque no solamente se queda ligado como a un solo producto, sino que nos permite mostrar de que podemos elaborar reseñas de una variedad de productos culturales. Entonces, es interesantísimo el desarrollo de este trabajo. Entonces, vamos aquí con Ruby de las Priellas. Ruby, en síntesis, la reseña es, según lo que hemos abordado. Ruby de las Priellas. Bueno, según lo que usted ha dicho, en síntesis. ¿No me escucha? Claro, te estamos escuchando perfectamente. Sí, puedes hablar, te estamos escuchando perfecto. Bueno. Según lo que usted ha dicho, según lo que nos ha explicado hasta el momento, se podría decir que la reseña es un escrito breve en el que se conjuga la parte informativa y la valoración del autor, desde nuestro punto de vista. Perfecto. Entonces ya tenemos claro y vemos que no es un resumen. La reseña no es un resumen porque ya aquí se incluye otra aparte fundamental de la escritura, que son la estructuración, las dos tipologías del lenguaje, la parte objetiva y la parte subjetiva. La parte objetiva, los elementos observables, tangibles, como son las ideas principales del texto base, y la parte subjetiva, porque te permite, ¿cierto?, brindar un aporte personal, valorativo de ese texto base. O sea, yo puedo brindar mi opinión. Bien, entonces vamos a pasar a las características. Bueno, ¿qué es lo que hace que una reseña sea una reseña y lógicamente no un ensayo o no un resumen o un comentario o un informe? Pues, primero, utiliza un lenguaje entendible para cualquier lector y pertenece al género argumentativo. Ya sabemos que pertenece a varios géneros, ¿verdad? En este caso al argumentativo y al informativo. Entonces vamos a verlos uno por uno, ¿sí? El lenguaje debe ser claro, no debemos dar tanta vuelta, ¿sí? Debe mantener un lenguaje que va dirigida a un público y, lógicamente, yo debo manejar la estructuración del lenguaje de tal forma que el público al que yo dirija la reseña, él la comprenda, la entienda. Recordemos esto para toda la vida. Nosotros no escribimos para nosotros mismos, escribimos para el mundo, para que otro nos entienda. Por eso cuando uno desarrolla un escrito, es importante no solamente leerlo nosotros, porque muchas veces nosotros lo entendemos, sino colocar de pronto un familiar o a un amigo que lo lea y que, pues lógicamente preguntamos, ¿entendiste esta parte? ¿Qué no entendiste de aquí? Si él algo no le quedó muy claro, no entendió, fue porque dimos mucha vuelta. Entonces, eso es un buen ejercicio, porque nosotros no debemos escribir para nosotros mismos, sino que debemos buscar un público que nos evalúe. Recuerden que hay dos tipos de escritura. Hay una escritura privada y hay una escritura pública. La escritura privada es esa escritura que yo hago para mí y es esa escritura que yo hago en solitario y que solamente yo la comprendo. Y la escritura pública es aquella que pongo al servicio del mundo y que lógicamente es el mundo que me va a evaluar. Por eso están las publicaciones, por eso yo publico, para que otros lean, para que otros puedan decir, tienes una buena escritura, no tienes una buena escritura, mira que faltó esto, este escrito está muy pobre, esto no. O sea, para ello existe la crítica. Es fundamental que nosotros empecemos a mostrar nuestro trabajo y no quedarnos solamente con la escritura para mí, sino implementar la escritura para el mundo. Pertenece al género argumentativo porque ya lo manifestamos, ¿verdad? Nos da la posibilidad de realizar una valoración del texto. Valorar el texto es
en cierta manera, mostrar cuál es eso novedoso que ese texto tiene, ¿sí? ¿Cuál es ese aporte cultural y si realmente yo puedo recomendarlo a un público? 2. Informa de manera breve, clara y completa acerca de los aspectos más relevantes del texto reseñado. Ojo, la reseña tiene un carácter comercial. Cuando uno hace una reseña, lo hace con el fin de vender un producto. Ustedes ven, por ejemplo, en el caso cuando salen las películas nuevas que cuestan tráiler y uno va a cine y muestra la cartelera y en la cartelera aparece el reparto, aparecen los actores y aparece una breve sinopsis de lo que trata la historia. No lo da todo, porque si nos da toda la información, nos va a quitar el placer o el gusto de vernos la película, ¿verdad? Entonces, la idea de la reseña es mostrar los aspectos más importantes, más llamativos para atraer al público y que el público, lógicamente, pueda verse la película, pueda leerse el texto, pueda verse la novela, pueda ir a la obra musical. Usted va a atrapar, va a enganchar al público a través, pues, lógicamente, del lenguaje. Por eso, solamente se ubican los aspectos más importantes. 3. Presenta una descripción y una valoración con argumentos. Ojo, yo en mi reseña, si quiero simplemente evidenciar de qué trata el texto, yo lo puedo plasmar, simplemente mostrando de qué trata y al final dando una valoración de qué me pareció, cuál fue su aporte cultural, si lo recomiendo, ¿no? Ahora, ella me permite además yo poder manifestar, en este caso, una parte de si ese capítulo, por ejemplo, quedó vacío, que le faltó, si realmente maneja un buen lenguaje, si fue claro, si el autor no da tanta vuelta al momento de explicar. Eso también me lo permite hacer la reseña. Contiene un análisis objetivo y serio de la información del producto reseñado. Ojo con esto. Para yo poder hacer una reseña, yo necesito haber leído muy bien la obra cultural, o sea, el producto, el texto. Porque, lógicamente, en la primera lectura puedo hacer una exposición informativa, por así decirlo, de lo que contiene la historia. Pero ya en la segunda y en la tercera lectura, pues lógicamente ya voy a tener una claridad mucho más amplia. Tengo que consultar acerca de la vida del autor, puedo consultar acerca de otras obras para tener una claridad conceptual acerca de la temática que maneja la obra. Por eso es que es necesario ser muy respetuosos si voy a involucrar una parte crítica, porque no lo puedo hacer con una sola lectura, sino que tengo que hacer una lectura muy seria, ¿sí? Muy minuciosa y resaltando lo más importante, volver a leer, porque hay cosas que se escapan en la primera lectura. Entonces, aquí se sugiere realizar, recuerden, los dos tipos de lectura. Hay lectura scanning y lectura skimming. La lectura skimming, esa es la lectura de vistazo rápida que damos. Ese tipo de lectura no cabe aquí. Aquí se requiere una lectura scanning, una lectura detenida, silenciosa, una lectura profunda, rigurosa, en la que lógicamente me permita a mí tener un mayor conocimiento del texto. Hay que tener mucho respeto con eso. Este tipo de texto también me permite contrastar el texto que yo voy a reseñar o el producto cultural que yo voy a reseñar con otros. Aquí es algo que se llama la intertextualidad. O sea, puedo comparar este texto con otro texto del mismo autor o de otros autores. Yo lo puedo hacer, ¿sí? Que manejen lógicamente la misma temática. Entonces, miren que este tipo de texto es como más rico en el diseño, porque ya yo puedo dar una parte personal, una parte mucho más mía, puedo yo incluirla ahí. Entonces, en una reseña, recordemos, el lenguaje debe ser claro, debe ser comprensible, ¿sí? Pertenece al género argumentativo porque yo doy un punto de vista, una valoración sobre el texto, el producto cultural que voy a reseñar. Se deben exponer las ideas más importantes, no debo dar todo,
porque recuerden que es un producto comercial, ¿sí? Es decir, que el público la va a comprar, el público la va a ver, lo va a leer, entonces se hacen reseñas para eso. Presenta una descripción y una valoración con argumentos, ¿sí? Aquí cuando yo incluyo la parte crítica, no es solamente decir, es que el capítulo quedó suelto porque el autor no brindó ejemplos. Debo, lógicamente, argumentar por qué yo considero que en ese capítulo el autor no fue tan claro, y eso debo fortalecerlo pues con argumentos muy fuertes. Debo haber tenido una lectura muy minuciosa, muy seria de la obra, y me permite a mí comparar ese texto con otros textos del mismo autor o también de otros autores. Vámonos con Santiago Moná, por favor. Sintetiza esas características a ver qué fue lo que entendiste de eso que se explicó. Santiago, ¿estás por ahí? Hay dos Santiago, señor. Santiago Moná. Puede. Solo un Santiago Moná, ¿no? Escribió que no tenía micrófono. Le va a responder por el chat. Ok, vamos a mirar, a ver qué. Vamos con Glenis, tú Glenis. Bueno, profe, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, las características. Bueno. Las características de la reseña, principalmente, el lenguaje debe ser entendible, muy claro, debe ir acorde al público al cual se dirige, para que éste pueda entender qué es lo que está transmitiendo el autor. Perfecto. Además, bueno, en forma de manera breve, está lo que contiene el texto reseñado, y resalta simplemente los aspectos más importantes del texto. Pues la idea es que persuadir al público, ¿sí? Persuadirlo y captar su atención para que tenga el deseo de conocer más sobre lo que se está haciendo. Perfecto. Muy bien. Presenta una descripción valorativa, es decir, el juicio que nosotros le damos a esta obra mediante los argumentos críticos. Muy bien. Para poder hacer esos argumentos es necesario que nosotros conozcamos muy bien esa obra que vamos a reseñar. Debemos hacer varias lecturas, ¿sí? Hacer apuntes, resaltar aquellos aspectos importantes, y ya después de tener un conocimiento amplio sobre este tema, poder hacer con valor estos juicios y estas críticas. Excelente tu aporte. Y por último, pues nos permite hacer comparaciones y análisis con otras obras que estén relacionadas con este tema. Claro, perfecto. Bueno, pues teniendo claro que esa parte la comprendieron muy bien, entonces vamos a pasar por los tipos de reseñas. Reseñas hay muchas. Vamos a entrar en internet, uno entra al buscador y escribe tipos de reseña y le aparece la reseña literaria, la reseña informativa, la reseña crítica analítica, la reseña biográfica, aparecen muchas, ¿sí? Vamos a trabajar la reseña informativa y la reseña crítico analítica, porque lógicamente son los tipos de reseña que más utilizamos en el desarrollo de nuestra carrera. Entonces, la reseña informativa, miremos bien para que analicemos cuál es la diferencia entre la una y la otra. Igual, en el ejemplo, yo les tengo dos muestras y ahí vamos a afianzar más esta parte. La reseña informativa, como su nombre lo indica, es aquella que es de tipo positivo o descriptiva, ¿sí?
Este tipo de reseña busca divulgar el contenido de una publicación, en este caso del producto cultural que vamos a reseñar, y ofrece una lectura superficial y general de la obra. Aquí no se incluye la parte crítica, solamente se incluyen como las partes, los aspectos más importantes del texto, y al final se da una valoración en la que se recomienda, se dice lo novedoso de la obra y cuál fue su aporte cultural, más nada. En la reseña crítica o analítica, ya aquí sí se requiere una lectura mucho más rigurosa. ¿Por qué? Porque aquí se va evaluando el contenido de la publicación, en este caso el contenido de la obra que se va a reseñar. Para ello, como lo dijimos allá en la parte de las características, se requiere una lectura muy seria, muy minuciosa, para yo poder, por ejemplo, decir si la obra tiene 10 capítulos y en el capítulo 3 encontré que el autor en ese capítulo, para poder explicar en el capítulo, en X o Y capítulo, para poder explicar ese capítulo, él no utiliza ejemplificaciones y da mucha vuelta para poder explicarlo. Ahí estoy haciendo una crítica. No necesariamente tengo que hacer la crítica capítulo por capítulo. Puedo yo leer todo el producto y de pronto encontré una debilidad en un producto. Ahora, ojo con esto, cuando hablamos de crítica, no solamente nos referimos a la parte de debilidades, no, una crítica también es una fortaleza. Puede que un capítulo esté muy bien organizado y yo quiera, lógicamente, resaltar que ese capítulo, dentro de todo lo que el autor plantea, ese capítulo, porque a mí me ha sucedido que a veces me estoy leyendo un texto y a veces no comprendo muy bien, pero en el capítulo 8, en el capítulo 10, me doy cuenta que el autor recoge todas las ideas que empezó a explicar al principio y ahí entendí todo lo que quiso decir. O sea, fue un capítulo tan bien escrito que puedo resaltarlo. Entonces, aquí se incluye la parte crítica, analítica, valorativa del texto. Este tipo de reseña suele aparecer en publicaciones ya mucho más especializadas, ¿sí? Si quiero simplemente hacer una exposición de las ideas principales y al final hacer una valoración de la obra, cómo me pareció y si la recomiendo o no, es tipo informativa. Ahora, si quiero realizar una reseña en la que incluya no solamente las ideas principales del autor, sino que voy analizando cada una de esas ideas, exponiendo lo bueno, lo malo que encontré en ella, y además de eso realizo una valoración final, ya ahí voy incluyendo la parte crítica, ¿sí? Entonces existen estos dos tipos de reseñas, en este caso, que vamos a trabajar en nuestra vida académica. Vamos entonces con Erika Gómez. Erika Gómez, ¿estás por ahí? Sí, señor. Ok, Erika, puntualicemos ahí. ¿Qué entendiste de esta parte? En los tipos de reseña se encuentran dos, la reseña informativa y la reseña crítica. La reseña informativa es la que nos contextualiza sobre el texto, dándonos las descripciones objetivamente, por decirlo así. Y en la reseña crítica estamos no solamente estamos hablando de los puntos bajos que tuvo el texto, sino también cómo se expresaba el autor y cómo iba siendo estructuradamente el texto. Ok, no nos olvidemos que en ambas debe existir la valoración. La valoración es, en este caso, cómo nos pareció la obra y si realmente la recomendamos o no, qué es lo nuevo que tiene, cuál es ese aporte cultural. Eso debe manifestarse al final. Si es de carácter positiva o negativa. Exactamente, porque cuando hablamos de uno, cuando le dicen crítica, como uno está acostumbrado a que uno piensa que porque estoy criticando al amigo decirle lo malo, cuando hablamos de crítica no hacemos referencia solamente a la parte mala, sino que nos hemos ido a ese concepto de la parte mala por una cuestión cultural, que decimos, ay, mira, estamos criticando a mi compañera, o sea, decir lo malo, y realmente el término no se enfoca en decir lo malo. El término estandarizado de la crítica sostiene que yo puedo criticar un trabajo, por ejemplo, de uno de ustedes, no solamente diciendo lo malo, sino resaltando lo bueno.
En este caso, yo al final de la sesión, yo voy a hacer una crítica del curso. Lo bueno, lo malo, o puede ser todo lo bueno. O sea, hacer una evaluación. Es que criticar es eso, va a ser una evaluación de lo que yo observé, en este caso, del proceso formativo de ustedes. No solamente lo malo, todo lo que yo vi con ustedes no fue malo. Muchísimas cosas excelentes tienen. Y al final yo se las voy a puntualizar uno por uno. Pero también voy a identificarles cuáles son esas debilidades. Muy bien. Bueno, bien sea reseña de cualquier tipo, si es literaria, si es biográfica, si es crítica, si es informativa, si es expositiva. Ojo con esto porque esto es clave. Esto es clave, chicos, y cuando ustedes les vayan a hacer, cuando terminen la universidad y vayan a concursar en los eventos que realiza el ministerio para la selección de docentes, esto es clave, chicos. Esto es clave porque cuando yo me presenté, créame que a mí me fue muy bien en esta parte porque lógicamente tenía una claridad conceptual de los tipos de texto. Esto nunca falla. Siempre aparecen estos pequeños conceptos. Te ponen un texto y te permiten, al final te dicen qué tipo de texto es. O sea, esas preguntas siempre están ahí. ¿Quieren? Revisen. Bueno, pues es necesario esto. Bien sea la tipología de reseña que se dé, siempre tiene una misma estructura. O sea, se reconoce porque tiene esta estructura fija. Como el resumen. El resumen tiene una estructura fija. Ya ustedes la saben, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura de resumen? Vamos aquí a Caroline. Recuérdanos cuál es la estructura del resumen. Paso a paso. Primero, Caroline Benavides. Caroline. Andrés Acuña. Diga, profesora. Ok, Andrés. Recuérdanos la estructura del resumen. ¿Qué tiene un resumen? Primero, ¿un qué? El resumen tiene que tener un objetivo, los Andrés, resultados y una conclusión. Andrés, no me enredes, Andrés, por favor. Punto. Pero es que es lo primero que debe tener un resumen. ¿Debe tener qué? Una idea, No. título, una idea clara. Vamos, ¿un qué? No, señor. Un título. Un título. Título, desarrollo, Ok. conclusión. Ok, Introducción. listo. Andrés, Título. ven, Andrés, escúchame. Primero el título. Ese título, ¿cómo va? Ojo, porque recuerden que según la tipología de texto, los títulos cambian. ¿Cómo va el título del resumen? ¿Igual al texto base o yo lo puedo cambiar? Yo puedo poner mi propio título. El título va diferente al texto base. Va igual. ¿Cómo que? Igual, no va entre paréntesis la palabra resumen. Da igual. Andrés, usted no hizo el trabajo, Andrés, pasado. Debe respetar el título del texto base, ¿bien? El título del texto. Después, ¿qué Y va? entre paréntesis. Perfecto, y entre paréntesis, creo que por ahí me habló Linda, ¿verdad? Esa es la voz de Linda. Sí, señora. Ok, y entre paréntesis, la palabra resumen. Muy bien. Después de eso, ¿qué va? Exacto. Andrés, contigo. Después de eso, ¿qué va? Vamos, hagamos el intento, Andrés. Eso que en el título, el desarrollo, ¿Quién ayuda? Introducción. Ok. La introducción, desarrollo y cierre. Muy bien. Pero el cierre, que es esa conclusión, son las ideas principales del autor. Recuerden que la introducción que va, se ubica el título del texto base, el autor, el género, el propósito del texto. Ahí yo lo redacto en ese orden o en el orden que yo maneje, que yo quiera, pero deben estar esos elementos.
En el desarrollo, las ideas, la explicación de las ideas principales. Se debe redactar en tercera persona, ¿sí? El autor dice, expone, expresa, ¿sí? Y en la conclusión, no son mis conclusiones, sino las conclusiones a las que llega el autor del texto base, no el autor del resumen, que es diferente. Bien, ahora tenemos acá la estructura de la reseña. Vamos a ir anotando por ahí. Primero, debe tener un título, ¿cierto? Según la literatura, si ustedes investigan, van a encontrar que una parte de esa les dice que la reseña debe respetar el título del texto base, ¿sí? Al igual que el resumen. Y se ubica entre paréntesis la tipología de texto que se va a hacer. En este caso, reseña. Si empiezan a investigar más a fondo, otras corrientes dicen que le podemos cambiar el título. La reseña académica, ojo, conclusión, la reseña académica, ¿cuál es la reseña académica? Ya ustedes saben cuáles son los textos académicos, son los textos que uno hace en la comunidad académica, es decir, en la universidad, en el colegio, que uno presenta para que le den una nota, ¿sí? Bueno, los textos académicos, en este caso la reseña académica, debe respetar el texto base, el título del texto base. Y se ubica entre paréntesis la tipología de texto que se está haciendo. En este caso, reseña. Ahí va prácticamente igualito el resumen. ¿Bien? Tiene algo nuevo, que es un encabezamiento. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Voy a explicarlo paso por paso, pero ahorita lo voy a mostrar en un ejemplo. ¿Y qué es eso de encabezamiento? El encabezamiento es algo que se llama la ficha bibliográfica. ¿Y qué es la ficha bibliográfica? Son los datos del texto que yo voy a reseñar. ¿Qué va ahí? Título, el autor, la editorial, el país, el año y el número de páginas, ¿sí? Si yo voy a hacer una reseña de una obra de teatro, debe ir el nombre de la obra, el autor de reparto, los guionistas, los personajes, ¿sí? Ahí, lógicamente, varía según el caso de tipo de texto del producto cultural que yo voy a reseñar. Bien, pero como vamos a elaborar una reseña de un libro, lo vamos a hacer con título, autor, editorial, país, año y número de páginas. Bien, ya les enseño cómo se arma eso. Después del encabezamiento, ya sabemos qué es el encabezamiento. Se conoce con otros nombres. Se conoce con el nombre de contextualización, como el nombre de ficha bibliográfica o con el nombre de encabezamiento, ¿sí? Esos son los nombres que tiene. Después de eso viene algo que se llama presentación del texto. En el encabezamiento también se le coloca el título. Sí, título, autor, editorial, país, año y el número de páginas. Esos 6 elementos. Bien. Después del encabezamiento, Profesora, dígame. eso que usted está diciendo, debe ir en ese estricto orden como lo debe organizado con norma APA. Ya yo les voy a explicar ahorita en el ejemplo. Aquí les estoy explicando la teoría, ahora lo vamos a ver en el ejemplo, cómo se organiza, ¿sí? Bueno, después del encabezamiento viene la introducción. ¿Qué es la introducción? Es la presentación del texto reseñado. ¿Qué lleva la introducción? Ojo, ojo, ¿qué lleva la introducción? Bueno, en la introducción se lleva el título del texto que se va a reseñar. Se lleva el nombre del autor, un poco de la vida del autor para contextualizar al lector, ¿cierto? En la parte profesional, para que el autor conozca un poquito de la vida de esa persona, lógicamente de la persona o el autor del texto que estamos reseñando. Se debe incluir el año de publicación del libro. Si el libro está dividido por capítulos, si no tiene capítulos, si está dividido por apéndices, o sea, cómo está dividido, cómo está estructurado el texto. Y el propósito del texto. Ojo, nombre, es el nombre del libro que se va a reseñar, autor, un poco de la vida del autor, el año de publicación del libro,
si está dividida por capítulos, cómo está dividido el texto y el propósito. Eso debe contener la introducción. Profesora, ¿en ese orden? No, esa va a ser la forma en la que usted va a jugar con el lenguaje, porque usted tiene que pensar muy bien cómo va a enganchar a un público, ¿sí? Para que se acerque a leer esa reseña y al final de la lectura, pues lógicamente recuerden el propósito de la reseña comercial. O sea, se hace reseña porque lógicamente se quiere evaluar un producto cultural. Entonces vamos a evaluar a Weston, eso es lo que vamos a hacer. Después de la introducción viene algo que se llama desarrollo. ¿Y qué es el desarrollo? Simplemente es la síntesis comentada del contenido del texto, ¿sí? Si está dividido por capítulos, se cuenta de qué trata cada capítulo. Ojo ahí, ¿de qué trata cada capítulo? Profesora, si el libro tiene 10 capítulos, pero resulta que el capítulo 7, 8, 9 dicen lo mismo, inclúyalos, mézclelos, arme un párrafo, recuerde que va a sacar las ideas principales. Entonces yo puedo ir enlazando porque sobre todo el texto que vamos a reseñar es rico porque el texto va en secuencia y vamos a encontrar en ese texto que varios capítulos simplemente tienen continuación, entonces prácticamente hablan lo mismo. Si nos damos cuenta, el capítulo 7, 8 y 9 de Weston hablan sobre cómo elaborar un ensayo y el capítulo 10 es la falacia. Entonces yo puedo agrupar el capítulo 7, 8 y 9, ¿sí? Y otros capítulos que también los puedo agrupar. Generalmente cada capítulo aborda o conceptualiza los tipos de argumentos, analogía, argumentos por ejemplificación, ¿sí? Pero básicamente el texto se centra en cómo hacer un ensayo. Entonces, ¿qué voy a hacer en la síntesis? A explicar de qué trata cada capítulo brevemente, no toda la información, lo más importante. Ahora, si quiero dejarla hasta ahí y pasar a la conclusión donde voy a ubicar el juicio valorativo, profesora, ¿y qué es el juicio valorativo? Recordemos que el juicio valorativo es aquello, ya la parte final, ¿sí? En donde usted va a decir cuál es eso novedoso que tiene el texto, cuál es ese aporte cultural, qué es lo que está aportando el texto, si usted recomienda este texto, cuáles son las debilidades y las fortalezas de este texto. Eso lo va a decir al final. Si usted lo hace así, simplemente sería una reseña informativa. Ahora, en esta síntesis, por ejemplo, ya hice la introducción y en la síntesis voy a explicar en qué consiste cada capítulo o cuáles son las ideas principales de cada capítulo, ¿sí? Por ejemplo, ahora bien, en el capítulo 1, Weston explica o expone o expresa o asevera, ¿sí? Los conceptos o da la definición, brinda la definición del concepto de lo que es premisa y conclusión, manifiesta que la premisa son las afirmaciones, ¿cierto? Y las conclusiones, si estamos a favor o en contra de la premisa. No obstante, en este capítulo, Weston no brinda ejemplificaciones claras a los lectores para que estos tengan una mayor comprensión acerca de la diferencia entre premisas y conclusiones. ¿Qué estoy haciendo ahí? Yo estoy dando un punto de vista, ¿sí? No desde el yo, sino desde la tercera persona. Ojo, aquí utilizamos en la parte de la redacción de la reseña, la hacemos también en tercera persona, ¿sí? Porque realizamos una síntesis comentada, pero esa síntesis comentada podemos notarla que es desde la perspectiva. En el primer caso del autor, que es cuáles son esas ideas que plantea el autor, y lógicamente puedo incluir la voz también del reseñista. Si lo hago así, profesora, me van a preguntar ustedes, profesora, y yo tengo que hacer un análisis de cada capítulo. Pueda que yo encontré un solo capítulo y quiera analizar un solo capítulo. O sea, expongo todos los capítulos, pero me voy a hacer la crítica en un solo capítulo, porque ese capítulo creo que para mí fue el capítulo donde se explicó mejor, donde ese capítulo yo puedo valorarlo. O puedo valorar simplemente capítulo por capítulo. Ya eso depende del reseñista. Lógicamente debe terminar con un juicio valorativo que debe recoger, en este caso ya yo les dije, ¿qué debe recoger el juicio valorativo? ¿Cuál es lo novedoso del texto? Finalmente,
Weston, el texto de Weston es recomendable para los estudiantes de primer semestre de las universidades porque explica de manera clara y sencilla cómo redactar un ensayo, entendiendo ese ensayo como tal. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy recomendando, ¿sí? Además de eso, brinda las claves fundamentales. ¿Usted qué está haciendo ahí? Valorando el producto, diciendo cuál es lo novedoso, cuál es su aporte cultural y si lo recomiendo. Dale. ¿El juicio valorativo y crítico va dentro de la conclusión o No. o sea, no tiene nada que ver con la conclusión? Ok. La conclusión es un juicio valorativo. La conclusión es la valoración que tú vas a hacer. O sea, la conclusión de la reseña es diferente a la del resumen porque las conclusiones del resumen, mira que son las conclusiones a las que llega el autor. Las conclusiones de la reseña es la valoración del texto. Ya tú lo que vas a hacer es valorar el texto. ¿Cómo te pareció el texto? Si realmente lo recomiendas. ¿Qué es lo novedoso que tiene? Eso lo vas a decir en la conclusión. La conclusión de la reseña es una valoración general del texto. ¿Y dónde hago la crítica? La crítica la puedo hacer aquí intermedio de cada capítulo. Si voy a analizar un capítulo o si voy a analizar capítulo por capítulo. Ya eso depende de ti. Vamos a mirar un ejemplo. Donde vamos a aplicar todos esos elementos. Aquí tenemos una reseña, La Conquista de América. Ese es el nombre del libro que se va a reseñar. Aquí tenemos otra reseña, Historia de la Pedagogía como Historia de la Cultura. ¿Sí? Este es otro libro. El primero es de Todorov y el segundo es de Jaime Jaramillo Uribe. Bueno, ahora aquí vamos a aplicar todo lo que en teoría pues se mostró en la diapositiva. Reseña número 1. Esta es una reseña sencilla y vamos a identificar qué tipo de reseña es. Yo la voy explicando y al final quiero que Natalia García, estés muy pendiente y me digas qué tipo de reseña es. Yo te voy dando pistas y estás muy pendiente. Igual todos allá también quiero que estén como ahí al pie. Bueno. Reseña, no importa el tipo, ¿cierto? Título se mantiene, lo dijimos, ¿verdad? Entre paréntesis, el título, en este caso, el texto base que se va a hacer, en este caso, reseña, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Sí. Luego se hace una contextualización. Eso debe tenerlo, que eso no lo tiene el resumen. Se le denomina contextualización, se le puede denominar como encabezamiento o como ficha bibliográfica, ¿sí? Ustedes pueden encontrarla con esos distintos nombres, pero es lo mismo, contextualización, ficha bibliográfica o encabezamiento, ¿bien? Bueno, ¿qué debe tener? Aquí está organizado con las pautas de la norma APA. Yo quiero que ustedes lo organicen así. Aunque algunos profes les van a pedir que realicen uno debajo del otro, o sea, un ítem debajo del otro. Por ejemplo, nombre, 2 puntos, título. A mí particularmente no me gusta. Título, editorial, número de página, así. A mí no me gusta. A mí me gusta. Le iba a preguntar, yo también no me tocó hacer Entonces uno los ubica y los alinea a la izquierda, así, nombre, uno debajo del otro, nombre, autor, editorial, y se alinean acá a la izquierda. A mí particularmente no me gusta así, y se ubican aquí, alineaditos a la izquierda. Y algunos profes se la van a pedir así. Bien. Yo, como ya les expliqué a ustedes la norma APA, yo lo quiero como la estructura de la norma APA. ¿Qué es lo que va en la contextualización? El autor, en este caso, se ubica con la norma, ¿verdad? Jaramillo, Laud Uribe, punto, el año de publicación, punto, Historia de la Pedagogía como Historia de la Cultura, que sería el nombre del libro, la editorial,
¿cierto? La edición, el país y el número de página. El número de página nos permite identificar si esta reseña tiene 7 páginas. La obra original tiene 135 y se reseñó en 7 paginitas, o sea que fue breve porque la obra original siempre es extensa. Bueno, a la contextualización no se le aplica sangría. ¿Bien? No se le aplica sangría. Generalmente lo que uno hace es, miren, desde aquí el título uno le da una bajada y desde aquí le da otra bajada y ella queda, mire que queda como en medio de 2 espacios, o sea que no quede tan pegadita al título, así como está ahí. Bien, esa parte la entendimos. Esto se llama título, se mantiene. Esto se llama, ¿cuál es el nombre de eso? Se puede llamar ficha bibliográfica, ok, contextualización o encabezamiento. Muy bien. Si se ponen a buscar en la literatura, van a encontrar que algunos lo llaman encabezamiento, otros lo llaman contextualización, otros lo llaman ficha bibliográfica. Pero ya ustedes ya saben que esto está organizada, norma APA, así quiero el trabajo que vamos a hacer. Segundo punto, dice título, encabezamiento, ya sabemos cómo se hace, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora viene introducción. Profesora, ¿cómo se elabora o cómo se redacta una introducción? Bueno, en la reseña es importante que usted juegue con el lenguaje, ¿sí? ¿Cómo voy a atrapar o cómo voy a llegar a los lectores? Eso tengo que pensarlo muy bien. Generalmente debe tener los siguientes elementos. El título del documento que yo voy a reseñar, el autor, un poco de la vida del autor, el año de publicación del libro, si está dividida por capítulos y el propósito del texto, que es lo que busca el autor con ese texto. Bien, entonces se hace en 1 o 2 parrafitos. Aquí está en un solo parrafito. Dice así: el texto Historia de la Pedagogía como Historia de la Cultura, publicado en el año de 1990 y escrito por el historiador antioqueño Abrojal, pensador y embajador colombiano Jaime Jaramillo Uribe. Miren que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Jaime Jaramillo es antioqueño, es pensador, es embajador colombiano, o sea que es una persona importante. Consta de 7 capítulos. También sabemos que el libro tiene 7 capítulos, que son los que se van a comentar en el desarrollo, en los cuales se hace un recorrido. Este es el propósito. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca Jaime Jaramillo con ese libro? En los cuales se hace un recorrido para mostrar a sus lectores el ideal de formación humanístico presente en cada época histórica, desde la pedagogía griega, pasando por la medieval hasta llegar a las tendencias pedagógicas del siglo XX. ¿Qué hace Jaime Jaramillo en ese libro? Hace un recorrido de mostrar cuál es el ideal de formación del hombre desde la época griega hasta la actualidad. ¿Sí? En los capítulos va mostrando eso. Cómo era el hombre que se quería formar en la edad antigua, cómo era el hombre que se quería formar en la edad moderna, en la edad media, en todas estas edades, hasta llegar al siglo XX. Ya sabemos eso. Esto es un ejemplo de introducción. Miren, aquí está el título, el año, un poco de la vida del autor, ¿sí? Cuántos capítulos tiene y el propósito. Algo sencillito. Bueno, segundo párrafo. Okay. Dale. Sí, te escucho. Vamos. No, que para ver si puedo dejar entrar a un compañero. ¿Cómo? Para que por favor deje entrar a un compañero. Alguien está por aquí. No sé. ¿Dónde está? Que ingrese. No lo veo aquí. Bueno. Como que no me ha... Él siempre muestra como un sonido o algo así. Bueno, apenas ingrese, con mucho gusto. Yo los escucho acá. Bueno, entonces, tenemos esta parte. Del desarrollo. En el desarrollo, mire que este es el cuerpo del trabajo. Desde aquí hasta... Vamos a buscar, ayúdenme a buscar donde diga finalmente,
o en conclusión, recuerden que tiene 7 hojitas. Ok, ya la encontré. Hasta aquí el desarrollo. ¿Qué hacen en el desarrollo? Explicar en qué consiste cada capítulo. Vamos a mirar cómo se explica esa parte. Solo les voy a explicar algunos apartes para que ustedes puedan hacer su ejercicio. Es sencillo. Miren, el texto inicia, miren que se está hablando en tercera persona, no en el yo. El texto inicia con una presentación preliminar en manos de José Enrique Corrales, escrita en marzo de 1978, resaltando la importancia de la publicación de la segunda edición del libro, por la necesidad de conocer la relevancia de la pedagogía como hilo conductor de la cultura en formación del hombre. Luego aborda una introducción. ¿Quién aborda? El libro, ¿cierto? El libro, en este caso, es la presentación preliminar que hizo José Enrique Corrales. Una introducción donde se da una definición etimológica de la palabra pedagogía, que quiere decir conducir al niño, para lo cual cita el sociólogo francés Durkheim, con el propósito de reafirmar que educar es socializar a la nueva generación, es decir, transmitir al niño los bienes culturales de la comunidad, por lo que la misión fundamental de la escuela es adoptar al niño al medio cultural para así transferirle la concepción del mundo de su contexto. Por ello, no solo se involucra a las instituciones, sino a la familia, a la iglesia, a los medios de comunicación, entre otros. Deja claro, además, la diferencia entre pedagogía en sentido estricto y didáctica. La primera la concibe como el tipo de hombre que se desea formar y la segunda los métodos más adecuados para transmitir un acervo cultural. Miren que aquí está simplemente el reseñista enunciando, ¿cierto? ¿Qué es lo que José Enrique Corrales abarca, establece o muestra en la presentación preliminar del libro? Ojo, Anthony Weston no empieza desde el primer capítulo, ¿verdad? Miren que hay un prefacio, luego hay una introducción, todo eso hay que comentarlo brevemente. En el capítulo 1, Jaime Jaramillo expone la pedagogía griega, la cual la divide en 3 grandes épocas. Miren, están hablando en tercera persona. Jaime Jaramillo expone, ¿sí?, homérica, clásica y helenística. Entonces empieza a explicar cada una de las épocas. Se está simplemente informando sobre cada una de las épocas. Así se está haciendo en el segundo capítulo, tercer capítulo. En el capítulo 2, el historiador centra su estudio. ¿Quién es el historiador? Jaime Jaramillo Uribe. ¿Sí? Ahí se está aplicando. Por ninguna parte aquí se aborda la crítica, simplemente aquí se está enunciando de qué está tratando el libro en cada capítulo. Vamos a mirar el cierre. Al finalizar el libro, el autor hace un anexo en la tabla acerca de la escuela en Colombia. Relata que al inicio de los años 30, esta se incorporó al sistema de la educación. Las autoridades políticas aprobaron reformas para que esto se diera. Asimismo, muchos académicos, docentes, profesionales de otras ramas apoyaron la aplicación de este modelo de sociedad colombiana. Muchos fueron los esfuerzos y los métodos utilizados para este fin, pero lastimosamente esto resultó ser un sobreesfuerzo un sobreesfuerzo por parte de todos, por lo que terminó fracasado. Afirma que esta escuela no caló lo suficiente como para arraigarse y finalmente plantea la pregunta de por qué no retomar lo que plantea Alfred Band acerca de la educación. De acuerdo con lo anterior, se puede decir, no, por ningún lado aparece yo puedo decir, se puede decir que este texto es pertinente para las personas interesadas en la historia de la educación, en tanto dibuja de manera clara y precisa todo el recorrido de los distintos modelos educativos de Occidente, el ideal de formación del hombre en cada periodo. Miren que aquí está el aporte cultural. ¿Cuál es el aporte cultural? Que esta es una obra que, a diferencia de las demás, esta hace un recorrido de todos los modelos educativos de Occidente y que es recomendable ¿para quién? Para las personas interesadas en la parte de educación. ¿Sí? El ideal del hombre en cada periodo de las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales en que sucedieron. Asimismo, miren lo que hace el texto y dando cuál es lo novedoso. Permite reflexionar como docentes acerca de todo lo que interviene en el proceso educativo que se está llevando a cabo en los contextos. Es de conocimiento público que en Colombia los resultados de las evaluaciones aplicadas por el Estado a las instituciones educativas no son las mejores. Esto debido al mayor problema de la educación,
que es la imitación de modelos extranjeros que no permiten que las comunidades educativas se sientan identificadas. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que es importante que este libro nos hace pensar que existen muchos modelos educativos y que nosotros debemos fijarnos no en modelos extranjeros, sino en nuestros propios modelos. Y aquí están, miren que está dando su propio punto de vista y estamos mostrando, recomendándolo, cuál es su aporte cultural y cuál es lo novedoso. Año tras año se han venido implementando reformas que no responden a las necesidades de los contextos, lo que da como resultado estudiantes con bajo rendimiento académico, menosprecio por el maestro, decepción profesional. Ante esta situación no se debe desconocer el pasado, pues ya existió y fundamentó las bases de los individuos, pero se debe hacer una pausa y realizar una mirada intercultural. Eso es lo que nos está diciendo, o sea, que el libro nos está mostrando que existe un pasado y que nosotros no debemos quedarnos en ese pasado y que nos está haciendo una invitación simplemente a que realicemos una mirada intercultural, que nos permita identificar nuestras propias necesidades y satisfacer los procesos educativos a partir de nuestra propia cultura y no copiarnos de los modelos extranjeros, porque lo que hace Jaime Jaramillo Uribe es mostrarnos eso, precisamente mostrarnos un recorrido de cuál fue ese ideal de formación del hombre que se ha dado en cada periodo de la historia y que nosotros lo que hemos estado haciendo es copiar esos modelos. Eso es lo que está haciendo la parte, en este caso la parte valorativa, y que se recomienda porque es un libro bueno, pero no se recomienda para todo público, sino que ahí nos está estableciendo que se recomienda para un público selecto. Entonces tenemos título, ¿cierto? Se mantiene contextualización, la introducción, donde se menciona el título del texto que se va a reseñar, el año de publicación, un poco de la vida del autor, mírenlo, aquí está, encajado perfectamente en la redacción, el autor, si se divide, cuántos capítulos se divide y el propósito de la obra. En el desarrollo, no nos está haciendo ninguna crítica, simplemente nos está haciendo una explicación de qué vamos a encontrar en cada capítulo y cierra su intervención con una valoración, manifestando cuál es lo novedoso del texto, cuál es su aporte cultural y recomendando el texto. Esta es una reseña ¿de qué tipo? Natalia. Natalia. Sí, Segundo, señor, podemos decir que es una reseña ¿de qué tipo, Natalia? yo diría que es una reseña de tipo informativa. Excelente. ¿Por qué? Porque nos está presentando nos está presentando sus juicios con hechos reales y nos está informando sobre algo nos está informando con ideas claras y concisas, algo que en realidad pasó y está siendo objetivo. Objetivo, y en la parte final, miren que sí presentó una subjetividad, dio su punto de vista sobre el texto y enfatizó en cuál es lo novedoso, cuál es su aporte cultural y recomendó el texto. Bien, ahora vamos a ver una reseña de tipo crítica. Miren que esta es mucho más exigente, tanto en el lenguaje, en la forma de contar, ahí se ven las dos voces perfectamente, entre lo que se explica y lo que el texto muestra. Entonces, es mucho más exigente. Bueno, título, el mismo, ¿verdad? Se mantiene, entre paréntesis, se ubica el tipo de texto, en este caso reseña, se hace una contextualización o un encabezamiento, tiene. Bien, y ahora miremos esta parte. Miren esta introducción, lógicamente, recuerden que este tipo de texto se hace en este caso para evidenciarla en una publicación, ¿sí? Requiere una lectura mucho más minuciosa. Bueno, dice aquí, miren esta forma de contar que es diferente a la anterior. Este libro recapitula una versión histórica de la conquista de las Américas. El autor, Tivestán Todorov, da ejemplos del problema del otro, el conquistado, y reconoce claramente los avances tecnológicos del yo del conquistador. Según el autor, ojo, no se aborda la primera persona,
¿sí? Se está hablando, miren, según el autor, se está comentando ahí, uno de los grandes problemas de los indígenas es la incapacidad del sistema comunicativo, es decir, que ellos no manejan el lenguaje de los conquistadores ni entienden sus costumbres. En su libro, La conquista de América, se desarrollan los diferentes problemas que tuvieron los conquistadores, aquí está el propósito, y los indígenas. Sin embargo, en este libro aparecen algunas perspectivas dadas desde el punto de vista del yo colonizador. Uno de los temas principales es que Todorov sugiere que es necesario conocer el otro para conocerse mejor. Su deseo de comprender, unir y comparar los dos lados desde la perspectiva europea sugiere que aún hoy existen las separaciones de los continentes, países y culturas. Además, Todorov presenta el problema del otro, el conocimiento europeo ante el conocimiento del indígena, tratando de comparar el uso de las referencias textuales y cómo éstas contribuyeron a la historia de la conquista de las Américas. Por ejemplo, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Moctezuma, La Malinche, Durán, Sagún, los aztecas y los incas son representantes históricos que utiliza el autor para plantear el problema de la conquista. O sea que aquí el propósito del texto es plantear el problema de la conquista. Aquí está el título del texto, que es La conquista. Aquí está el nombre del autor y básicamente enfatiza en cuáles son las temáticas principales que va a abordar el texto en todo su desarrollo. Profesora, bueno, esa sería la introducción. Profesora, ¿dónde va el desarrollo? El desarrollo va desde aquí. Aquí se está explicando cada capítulo, porque este libro también se divide en capítulos. Aunque allá no fue claro, creo que esto le faltó ubicar al lector y eso, que eso es importantísimo. Hasta aquí. Mire, porque reconozco, en conclusión, es importante uno ubicarle este conector de cierre al texto, porque muchas veces no lo ubicamos y el texto queda como abierto, y la idea es que se ubique para darle al lector a conocer que el texto, pues lógicamente, se cerró, terminó. Entonces, vamos a mirar cómo el desarrollo y dónde involucra la parte crítica. Se involucran ahí mismo en cada capítulo. Él hace una explicación o una crítica dentro de los mismos capítulos, no en todos, no necesariamente tiene que ser en todos. Bueno, bien, vamos a leer solamente una parte. La historia se va formando y concretizando de acuerdo a la voz que la narra. En el primer capítulo, titulado El descubrimiento, se le alaba a Colón por todos los esfuerzos y sacrificios que hizo para viajar al este. Toda la honradez, la codicia y la fama que buscaba Colón se respetan, pero también se critica desde otra perspectiva. Se menciona que Colón originalmente quería llegar a Jerusalén para convertir a los infieles al cristianismo, y que su propósito no era simplemente encontrar el oro, sino hallar el gran clan que había mencionado Marco Polo en su narrativa. Todorov lo llama una figura quijotesca. Según él, esa es su misión original. Miren aquí, según él, o sea, ya ahí se observa una particularidad, en este caso el reseñista, según el autor. Según él, esa era su misión original. En la versión histórica más conocida, Colón, o sea, aquí hace una comparación entre la visión que muestra Todorov y la visión conocida de quién era realmente Cristóbal Colón. Colón quería llegar a las Indias por medio de viajar hacia el oeste, porque buscaba unas rutas más cortas para ampliar la oportunidad del comercio. ¿Cuál de las dos perspectivas es la correcta? Miren que aquí incluye el autor, el reseñista. Tal vez Todorov lo representa como un semidios, pero sus ambiciones también involucran mucho egoísmo y etnocentrismo. Miren que aquí está dando la perspectiva, en este caso, de ese personaje, ¿sí? Que se aborda ¿dónde? En el capítulo 1, porque cada capítulo aborda un personaje diferente. Dice que aquí Todorov lo muestra como un semidios, pero realmente él, según la reseñista, no era ningún semidios, porque haciendo una comparación con la propia historia, en este caso, con la historia de cómo llegó Colón a América, ya mencionan tiene otra concepción. Ambas perspectivas pueden apoyarse de algún modo u otro. Parece que Todorov quiere dar varias interpretaciones para que se cuestione el yo y el otro. La primera connota un héroe devocionario y religioso,
que le importa solo la cristianidad, y en la segunda connota un hombre valiente, curioso y práctico. Miren que aquí ya se va entreteniendo un lenguaje donde la discusión entre el reseñista y lo que la obra piensa o el personaje de la obra evidencian o muestran, ¿sí? Lo cuestiona, tal vez, él piensa, se queda suelto. Miren que aquí está mostrando ya un punto de vista particular. Lo está haciendo y lo entreviere en cada capítulo, lo entremuestra ahí en cada capítulo. Algunos lo muestra de manera muy clara, otros, lógicamente, hay que hacer una buena lectura para identificarlo, ¿sí? Bueno, ¿cómo concluye esta? También se debe concluir con lo que ya manifestamos. Lo novedoso del texto, su aporte cultural y recomendarla. ¿Bien? Ya eso va dependiendo de la escritura, dependiendo del estilo del reseñista. En conclusión, Todorov capta una diversidad de personajes históricos para examinar el problema del otro. Miren que eso es fundamental, ese fue el aporte, porque otras obras no lo miran, no miran la diversidad de personas, es decir, qué pensaba en este caso Colón, qué se pensaba de Hernán Cortés, qué se pensaba de la Malinche. No, otras obras simplemente hablan de Colón, otras obras hablan de la Malinche de manera independiente. Aquí lo que hace Todorov, que es lo novedoso, es que recoge las voces de todos los conquistadores. La percepción del otro se compara con las semejanzas del yo. Desafortunadamente no había semejanza de idioma, de cultura y de religión que demostraran ninguna simulación del yo, lo cual establece la raíz de los problemas. Todorov incluye un punto de vista con referencia a la historia vista desde Europa. Esta distancia cultural limita su visión de los indígenas en cuanto a otras interpretaciones históricas y contrastes que se encuentran. No describe por completo los acontecimientos positivos de los indígenas. Mire, aquí está otra parte fundamental, que es un punto de vista. Para él, Todorov se quedó corto. No describe por completo los acontecimientos positivos de los indígenas, solo los derroches, o sea, que no muestra las cosas buenas, solo que los indígenas eran fiesteros, les gustaba bueno, nosotros lo conocemos como el roncito, pero allá no se conocía, sino que la chicha la fermentaban y también daban la fiesta, los rituales. El concepto del yo que se muestra en el libro La Conquista de América presenta una imagen poderosa, inocente y que controladora. Miren, aquí está, esto es perspectiva del reseñista. El concepto del otro se examina en la superficie del pensamiento central. En realidad, el concepto del otro no se ha examinado en equilibrio para hacer un estudio crítico de los indígenas. Aquí, miren que aquí está diciendo, deja entrever entre líneas que el libro se queda corto, porque no existe una visión como más profunda del indígena, sino que se queda simplemente con la mera concepción del conquistador. Todorov nos plantea un comienzo de una investigación muy difícil, el conocimiento del otro. Esta meta podría ser una paradoja complicada si primero no se concretiza un autoconocimiento del yo. Sí, él dice que la investigación de Todorov al principio se ve completa, pero pues, lógicamente cuando se empieza a leer el texto se da cuenta que quedó suelta en la parte de la concepción o básicamente el tratamiento que se le da a los indígenas. O sea, faltó esa parte para lógicamente identificar un estudio mucho más riguroso. Esa es según la posición de Todorov. Bueno, mis niños, hasta aquí creo que todo claro. Vimos dos concepciones totalmente diferentes, dos formas de contar. Ya ese estilo va dependiendo del reseñista. Otra cosita para analizar. Voy a explicarle dos cosas y es necesario que sepan interpretar esto que les voy a decir. Si se va tengo una pregunta, profe. Termino aquí y ya te doy la palabra, ¿listo? Si yo particularmente como reseñista voy a publicar una revista, se dice que al final al pie se ubica el nombre completo del reseñista. Pero como estos son trabajos académicos, ya explicamos ¿qué son trabajos académicos? Son los trabajos que se van a presentar, ¿cierto? Ante los profesores y que lógicamente van a ser valorados. Debe llevar, recordemos, todo texto académico debe llevar su portada. Entonces, le hacemos la portada. Después de la portada, ¿qué va? El desarrollo, en este caso en la segunda hojita, va el desarrollo de la reseña y en lo último que va, ¿quién me recuerda? ¿La hojita de qué?
La Referencia. portadita, ok, la última referencia. Perfecto. Me está preguntando. ¿Listo? Listo, ahora sí. Eso quería como analizar ahí, que tuvieran como presente. Nuestro trabajo va a tener eso, va a tener esa estructuración formal del trabajo. La portadita, que ya la explicamos con la norma APA, cómo va estructurada, el desarrollo del trabajo, en este caso la reseña, que la vamos a hacer sobre las claves de la argumentación de Anthony Weston, y las referencias. Ahora sí, me querías preguntar algo. Por aquí alguien me preguntó algo, me dijo, profe, yo tengo una pregunta. Listo. Yo. Jason. Sí, señora, Jason Acosta. Listo, en el segundo documento usted nos mostró, pero yo no me fijé muy bien si ese documento tenía pues el número de páginas. Ven a ver, tampoco me he fijado muy bien, vamos a mirar. Sí, debe tener el número de páginas, tiene que tener. Tiene que tenerlo. 300 hojas, sí, claro. Bueno. Gracias. De la 1 a la 300, tiene 300 hojas y se hizo la reseña en 4 paginitas. De 300 a sintetizar en 4 paginitas, lógicamente que fueron las ideas más importantes. ¿Sí? Recordemos, porque esta no es referencia, esto se llama el encabezamiento. Y la idea es que cuando uno visione o se centre en el encabezado, uno diga, ah, bueno, listo, este libro están haciendo una reseña de este libro, el autor es este y tiene tantas páginas. Bien. Debe tener el número de páginas. Igual que el anterior también creo que tiene un número de páginas, ¿verdad? Si no estoy mal, sí se ubicó también. Los mismos datos. Miren, aquí está. De la 1 a la 135. El título, el autor, el año, en este caso la editorial, el lugar de publicación y el número de páginas. Bueno, entonces yo quiero, bueno, Jason, vamos a darte esa oportunidad a ti. Explícanos brevemente cuáles son esos elementos que nosotros debemos identificar sin siquiera leer. Todavía no hemos leído, pero la profesora nos ubica un texto, que eso va a estar en el parcial, le puedo ubicar un texto y usted me va a decir qué tipo de texto es. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que debe tener una reseña? Que yo simplemente me lo muestren ahí y yo diga, esto es una reseña, porque tiene esto, porque tiene esto, porque tiene esto, porque tiene esto. O esto no es una reseña porque le hace falta esto, ¿sí? O esto es una reseña y es de este tipo. Cuéntanos, Jason. Bueno, tiene que tener primero la estructura, ¿cierto? Tiene que... Ok, ¿cuál es? La estructura que tiene una reseña es pues, el encabezado el título antes del encabezado, ok. Antes del encabezado tiene que tener el título que es pues es el título del documento al que se le va a hacer la reseña, entre paréntesis la reseña. Luego va el encabezado, la bibliografía, la ficha bibliográfica, que tiene que tener el título, el autor, la editorial, el país en donde fue publicado y el número de páginas. Okay. Después va la introducción, que la introducción tiene que llevar, pues ahí o sea, entre la introducción tiene que llevar también el título que se le está haciendo la reseña, el nombre del autor y un poco sobre también de la vida del autor. Uh-huh. Y sí. Te faltan más datos ahí en la introducción. Además de eso, sí, que está dividida. Parte de la vida del autor también tiene que tener... ¿El propósito? Sí, como prácticamente, sí, todo lo que se refiere al documento, ¿cierto? Pero muy breve. Y luego viene la introducción. La introducción es lo último. El desarrollo. La introducción no es lo último. Qué pena, no se asuste. No la estoy escuchando, profe, porque tiene el micrófono apagado.
luego va el desarrollo, que el desarrollo es un resumen de cada capítulo. Un resumen no, es como lo más importante que tiene cada capítulo. Y por último, la conclusión, que uno en la conclusión da la opinión de uno mismo, ¿cierto? Y pues con los aportes que tienen el libro, ¿cierto? Al que uno le está haciendo la reseña. Si yo la quiero crítica, una reseña crítica, ¿dónde puedo hacer ese aporte crítico? Pues el aporte crítico también lo puede hacer pues al final, pero tiene que ser más específico, o sea, tiene que tener más detalles y tiene que hacer aportes. Lo puedo hacer. Jason, lo podemos hacer intercalado. Yo puedo hacer una crítica, no tengo que hacerlo capítulo por capítulo si la obra en este caso está dividida en capítulos. Puede que un capítulo me llamó la atención y yo me quiera enfocar ahí en ese capítulo, comentar todo, pero yo hacer ahí la parte crítica. A esa parte quiero referirme. Ya. Porque tenemos una actividad. Termino contigo. ¿Listo? Bueno. Eso era lo que ibas a mencionar, o ibas a mencionar algo más. Señora, era la única pregunta que yo tenía. Bueno, entonces, conclusiones acá, resumiendo. La reseña breve, ¿sí? Que nos informa y a la vez nos brinda una valoración personal, en este caso del producto cultural que vamos a reseñar. Es decir, mezcla lo objetivo y lo subjetivo. Bien. Tiene unas características fundamentales. El lenguaje es entendible, claro, ¿sí? Pertenece al género argumentativo porque nos permite dar nuestra opinión, nuestra valoración del texto. En el desarrollo se hace una explicación breve, en este caso si está dividida la obra por capítulos, se hace una explicación breve de cada capítulo. No se escribe todo, ¿sí? Porque la idea de la reseña, pues, no es darle todo a los lectores, porque si yo le doy todo a los lectores, lógicamente ellos, ¿qué es lo que van a encontrar? ¿Qué es lo nuevo que van a encontrar? ¿Dónde los voy a imitar? Porque recuerden que debe de tener un carácter comercial. Presenta una descripción y una valoración con argumentos, ¿cierto? Siempre en esa valoración debemos mencionar si la recomendamos, cuál es eso novedoso que tiene, cuál es ese aporte cultural, ¿sí? Debe contener un análisis objetivo y serio, ¿sí? Debe ser muy, muy serio. La información que yo muestre ahí debe ser muy veraz. Cuando hablo de veraz es que es real y debo, lógicamente, hacer varias lecturas. Miren que esta parte, en la parte crítica la vivimos, porque el autor en el caso de la conquista de América, él contrasta la visión de Todorov, la versión que muestra Todorov en el libro y la versión actual de la propia historia y hace el contraste, ¿sí? Entonces esta parte también es muy rica trabajarla en la reseña, si la vamos a trabajar desde la perspectiva crítica. Existen varios tipos de reseña, ¿sí? Las más destacadas son la informativa y la crítica. Si solamente quiero una exposición de los contenidos y al final una valoración general, es una reseña informativa. Si quiero realizar una lectura ya mucho más profunda, minuciosa, hacer detalles en el caso de cada capítulo, ¿sí? Y lógicamente este tipo de reseñas suele aparecer en publicaciones especializadas. Ya voy a abordar ya la parte crítica. La parte crítica, ahí puedo plasmar las debilidades y las fortalezas, en este caso, del texto. Lo puedo hacer capítulo por capítulo o después de analizar cada capítulo puedo hacer esa crítica general y al final hago la valoración o la puedo hacer intercalada en cada capítulo, que es más rica intercalada en cada capítulo. La estructura, título que se mantiene, entre paréntesis la tipología de texto que se va a realizar, el encabezamiento o lo que también se llama ficha bibliográfica, y ese encabezamiento debe llevar título, autor, editorial, país y número de páginas. La introducción, que es la presentación del texto reseñado, y debe contener título, autor, un poco de la vida del autor, el año de publicación del libro y el propósito del libro. Eso no se les olvide, el propósito es fundamental en la parte introductoria. En el desarrollo
una síntesis comentada. Ojo, una síntesis comentada no es una copia del texto, sino qué es lo que contiene. Usted va a contar a los lectores qué es lo que ellos se van a encontrar, con qué se van a encontrar, ¿sí? Del producto cultural. Y va a finalizar la conclusión de la reseña, ¿sí? Es una valoración general del texto, ¿sí? En ella usted va a decir si la recomienda, cuál es el aporte cultural y cuál es lo novedoso de ese texto. Bien. Bueno, entonces la actividad a realizar es la siguiente. Ustedes van a leerse muy juiciosos el texto Las claves de la argumentación de Anthony Weston, ¿sí? Lo van a leer, varias lecturas. No, lo vamos a realizar en equipos de 4 personas. Todo ya está organizado en la plataforma Cintia, ¿sí? La idea no es que ustedes se dividan el libro, no, porque no va a quedar una reseña buena, sino va a quedar, como vulgarmente uno lo llama, un texto como por chicotes, como normalmente uno o vulgarmente uno lo llama, ¿sí? No va a ser un producto donde cada uno tiene una visión diferente, ¿sí? Y van a hacer un buen trabajo. Entonces, la idea es que primero cada uno realice una lectura total, completa del libro. Y es un libro que ustedes van a seguir trabajando en esta asignatura, porque ya el otro semestre van a trabajar ya con otros tipos de textos mucho más complejos, como el caso del ensayo. Y ese libro ahí les da las pautas fundamentales desde la perspectiva teórica y práctica de cómo elaborarlo. Entonces ya ahí van muy bien preparados. Entonces vamos a leer de manera individual el libro, luego vamos a compartir a través de la herramienta de Google Doc, vamos a compartir el documento y todo lo vamos a trabajar por Google Doc, porque lógicamente ahí les voy a hacer la parte evaluativa, las recomendaciones, todo eso. Sí, recuerde redactarlo en tercera persona. La reseña que vamos a hacer es una reseña crítica. Puede empezar a trabajar, a unir varios capítulos. Máximo 3 hojitas va a desarrollar su reseña con una extensión de máximo 3 hojitas. ¿Qué más les voy a comentar? En equipos de 4. Al finalizar esta sesión les voy a pasar un formulario, es un formulario evaluativo, donde cada uno de ustedes va a responder las preguntas que están ahí. Nos quedaría pendiente el trabajo que ya está en plataforma. Les subí 2 actividades, un foro, van a verse un video donde está lo que es la reseña, características, todo esto que explicamos, y usted brevemente va a escribir una síntesis de lo que entendió. ¿Sí? Es lo mismo que yo expliqué aquí. Entonces va a escribir una síntesis en el foro. Hasta el viernes hay plazo de participar en el foro. La segunda actividad tiene plazo hasta el viernes 20. Les asigné la actividad, o sea que tiene buen plazo, buen tiempo, para que desarrollen la reseña del libro Las claves de la argumentación de Anthony Weston. Y la tercera actividad es un parcial en línea, ¿sí? Lo voy a subir el miércoles. El miércoles 20 cae viernes. 19, miércoles 18. 18, 19 y 20. 3 días, organícense para ya tomar la nota final. Sencillo. Hoy les mando la práctica en el formulario para que ustedes vean cómo es la modalidad del parcial. El parcial entra todo lo que hemos visto, desde el primer corte hasta el último, como un repaso general de las temáticas más importantes. ¿Cuáles son las temáticas más importantes? El párrafo, la reseña, el resumen, normas APA. Las normas APA. Puedo ubicarlo en una pregunta de las normas APA, ¿cierto? Las normas APA, las diferentes tipologías de texto, ¿sí? Y lo más resaltante el resumen, exactamente. Entonces, a prepararse, muy juiciosos. No sé si tienen alguna pregunta. Iba a meter el último tema que estamos dando. Sí, claro, la reseña, ahí van las preguntas en el formulario. Lo responden muy juiciosamente. Tienen hasta hoy a las 9 de la noche a responder el formulario, porque la idea es que tengan una participación y vean la modalidad, que es algo muy, muy sencillo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Dígame, Natalia. Usted dijo que iba a hablar de los trabajos que entregué. Sí, ya ahorita, enseguida. Bueno, si no es más, entonces hacemos el cierre de esta temática y resaltando, entonces... Hay una pregunta.
Dígame, Charolay. ¿Ese formulario es evaluativo o como dice usted que solamente Es para exactamente. Retroalimentamos el tema y vamos adquiriendo práctica de cómo es la parte evaluativa, ¿sí? Ya el parcial, cómo se hace, cómo es el parcial y cómo debemos resolver el parcial. Está en Cintia. No, ya se los voy a pasar al grupo. Se los voy a pasar porque es un formulario. En Cintia tienen la actividad, ya un momentico se las comparto para que vean, yo tengo aquí la plataforma. Es como un instructivo. ¿Sí? Exactamente, ya les paso, es un formulario, van a abrirlo y enseguida aparecen las preguntas, van a marcar van a señalar, va a identificar cuál es la respuesta correcta. Bueno, aquí les estoy compartiendo las actividades. Tienen un OVA en el que van a practicar el tema, un objeto virtual de aprendizaje, ahí van a practicar el tema, tienen unas preguntas, entran al OVA y participan en el OVA. Tienen un foro de participación, es un video que también está en el OVA, un video, y van a escribir una síntesis de lo que entendieron en el video. Recuerden que las actividades de participación no son evaluativas, pero tienen una nota estímulo de 0,1 que se las sumo a la nota final. Y aquí tienen la reseña que deben subirla. Les dejé plazo hasta el viernes 20, porque yo sé que ya el sábado ya se termina el semestre, entonces hasta el viernes 20. Y para terminar la sesión de hoy, en este caso la temática al resumen, les comento que una vez el viernes terminemos ya hasta el viernes deben responder el quiz. Algo muy, muy sencillo y ya se cierra automáticamente, no lo puedo abrir, por eso les voy a dar 3 días. ¿Y el foro? El foro está hasta este viernes y la reseña está hasta el próximo viernes con el parcial. ¿Listo? Me dan esa semana, yo los contacto. Apenas tenga todos los resultados de las notas, los contacto y hacemos como, les mando por aquí por el grupo de WhatsApp, les mando las actividades evaluativas, que revisen todo y en 2 o 3 días, les doy 2 o 3 días para que revisen sus notas, hagamos las reclamaciones y fuera de eso nos ponemos de acuerdo porque debemos, lógicamente, recuerden que la nota final no la saco yo, la saco automáticamente el sistema. Entonces ya me esperan que yo termine de revisar todo y yo les informo, ¿listo? No me anden por ahí escribiendo, profe, por favor, ya no está la nota, pero si no las tienen todavía en la plataforma es porque todavía no he terminado de calificar. Entonces yo apenas tenga todo, me comprometo, como siempre lo he hecho, en informarles. Listo, no se preocupen que yo no voy a mandar reportes sin que las notas las socialicemos, como siempre lo hacemos en cada corte. Siempre socializo y lógicamente ustedes les doy el espacio para que realicemos cualquier reclamación. Bueno, chicos, entonces la temática de la reseña el día de hoy, pues la hemos finalizado. Muchas gracias por su participación.